En las páginas antiguas del Génesis, después del gran diluvio que purificó la tierra, comienza una nueva etapa en la historia de la humanidad. La familia de Noé, elegida por Dios para preservar la vida, se convierte en el punto de partida de todas las naciones, pueblos y lenguas del mundo. Los capítulos 10 y 11 del libro de Génesis nos llevan a contemplar el desarrollo de la humanidad desde ese momento. En ellos descubrimos cómo las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se multiplicaron y poblaron toda la tierra, cumpliendo así el mandato divino de fructificar y llenar el mundo. Pero también, en medio del crecimiento de los pueblos, encontramos la otra cara del corazón humano, la búsqueda de grandeza, el deseo de dejar un nombre, de elevarse por encima de los límites establecidos por Dios. Es entonces cuando la historia nos conduce a la llanura de Sinar, donde los hombres deciden construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Allí, la unidad del lenguaje se convierte en un instrumento de orgullo, y Dios, en su infinita sabiduría, confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra. De esta manera, se cumple su propósito, y nacen las naciones y culturas que pueblan el mundo hasta el día de hoy. Estos capítulos nos enseñan que la verdadera grandeza no proviene del esfuerzo humano por alcanzar el cielo, sino de la obediencia y la humildad ante el Creador. Nos recuerdan que todo pueblo, toda lengua y toda familia provienen de un mismo origen, y que todos estamos bajo el plan soberano de Dios. Al escuchar estos pasajes, permitamos que la historia antigua hable a nuestro corazón, que comprendamos que cada nombre, cada nación y cada generación mencionada no son solo parte de un registro histórico, sino testimonio de la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas y guía el destino de la humanidad. Te invito a que te sumerjas conmigo en esta lectura sagrada. Escuchemos juntos los capítulos 10 y 11 del libro de Génesis, en la versión Reina Valera 1960, y contemplemos cómo, desde los albores de la historia, Dios ha estado obrando en cada detalle del mundo que conocemos. Génesis 10, versículo 1 a 32. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tiras. De Gomer nacieron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De ellos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y naciones. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Havila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama fueron Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por eso se decía, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, que era una ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naftujim, Patrusim y Casluhim, de donde salieron los filisteos, y también a Caftorim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. También fueron descendientes suyos los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, araseos, cineos, arbadeos, semareos y amateos. Después se dispersaron las familias de los cananeos. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasa. Estos fueron los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. A Heber le nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar Mabet, Yera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. La habitación de ellos fue desde Mesa, en dirección a Sefar, monte de oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus descendencias, en sus naciones.
y de ellos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Génesis 11, versículo 1 a 32. En aquel tiempo toda la tierra hablaba una sola lengua y usaba las mismas palabras. A medida que los hombres se desplazaban desde el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. El ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pero Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo, y dijo: He aquí, el pueblo es uno y todos tienen una sola lengua. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Entonces el Señor dijo: Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ese lugar los dispersó sobre toda la faz del mundo. Estas son las generaciones de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, engendró a Arfaxad, y después vivió muchos años más, engendrando hijos e hijas. Arfaxad engendró a Sala, Sala engendró a Eber, Eber engendró a Peleg, Peleg engendró a Reu, Reu engendró a Serug, Serug engendró a Nacor, y Nacor engendró a Taré. Taré tuvo 3 hijos: Abram, Nacor y Harán. Harán fue padre de Lot, pero Harán murió antes que su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor tomaron mujeres. La mujer de Abram se llamaba Sarai, y la de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Taré tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, esposa de Abram, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para ir hacia la tierra de Canaán. Pero al llegar a Harán, se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Así concluyen los capítulos 10 y 11 del libro de Génesis. Hemos recorrido juntos una parte esencial de la historia humana, aquella que nos muestra cómo la tierra volvió a llenarse de vida después del diluvio, y cómo, con el paso del tiempo, los pueblos y las lenguas se multiplicaron bajo la mirada del Creador. Vimos cómo de los hijos de Noé surgieron las naciones, cada una con su idioma, su cultura y su territorio. Cada nombre mencionado en estas genealogías representa un linaje, una promesa de vida, una parte del plan de Dios extendiéndose sobre la tierra. Nada quedó fuera de su propósito. Todo lo que fue creado fue hecho con un sentido y una razón divina. También contemplamos la historia de la Torre de Babel, un recordatorio eterno de la fragilidad del corazón humano. Cuando los hombres intentaron alcanzar el cielo por sus propios medios, edificando una torre para hacerse un nombre, Dios descendió, confundió sus lenguas y dispersó su orgullo. Así nos enseñó que la verdadera elevación no proviene del poder ni de la ambición, sino de la obediencia y la comunión con Él. Estos capítulos nos revelan un mensaje que sigue siendo actual. Aunque la humanidad se divida en pueblos, idiomas y culturas, todos compartimos un mismo origen y un mismo Creador. Dios, en su amor y soberanía, sigue guiando la historia, cumpliendo sus planes a través del tiempo y levantando a quienes confían en Él. Y al final, la genealogía que conduce hasta Abraham nos recuerda que, aun en medio de un mundo lleno de confusión, Dios siempre preserva una línea de fe. A través de Abraham, más adelante, nacería la promesa de bendición para todas las familias de la tierra, una promesa que se cumple plenamente en Cristo Jesús. Que esta lectura despierte en nosotros gratitud por pertenecer al plan eterno de Dios, que nos inspire a reconocer que, más allá de nuestras diferencias, todos somos parte de una misma familia humana creada por Él. Así como el Señor dirigió los pasos de Noé, de Sem y de Abraham, también guía hoy los nuestros, llamándonos a caminar en humildad, en fe y en obediencia. Gracias por acompañarme en esta lectura de la palabra. Que la paz de Dios llene tu vida, que su sabiduría te guíe en cada decisión, y que su Espíritu te recuerde siempre que el propósito divino continúa obrando en ti. Nos encontramos en el próximo capítulo, para seguir descubriendo juntos las maravillas del plan de Dios desde el principio de los tiempos.